Está por iniciar abril, mes de la Declaración Anual de las Personas Físicas, por lo que es un momento propicio para reflexionar sobre la importancia que tienen los impuestos en el funcionamiento de nuestras sociedades y para resolver dudas sobre trámites y procedimientos. Los ingresos derivados del pago de impuestos de los contribuyentes permiten satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación y los servicios de salud públicos, la impartición de justicia y el mantenimiento de la infraestructura pública, entre otros bienes y servicios, por lo que es importante conocer qué tipos de impuesto hay, a qué fines se destinan y cómo podemos estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza porque abordaremos las dudas más comunes sobre la declaración anual, los regímenes fiscales y los gastos deducibles, entre otras preguntas frecuentes relacionadas con el tema de impuestos. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy el programa no se lo pueden perder porque es muy importante conocer qué tenemos que hacer para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Un tema que a veces nos da dolor de cabeza porque a nadie le gusta el asunto de los impuestos, pero vamos a conocer exactamente ¿para qué sirven? Porque tienen un uso nuestros impuestos, a qué se están destinando, cómo podemos hacer nuestra declaración anual, qué gastos son deducibles, a qué régimen pertenecemos, qué es lo que tenemos que saber cuando empezamos a trabajar, cómo nos vamos a asesorar, necesitamos sí o no al contador público, para qué casos sí, podemos recurrir a otras herramientas en distintas plataformas que haya para que paguemos nuestros impuestos. Creo que es muy importante que nos acompañen y si tienen dudas, háganoslas llegar de inmediato para que conozcamos cuál es el interés que tienen sobre todo para cumplir con estas obligaciones fiscales. Gracias a Jimena Raya, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y le doy la bienvenida a Diana Laura, que en esta ocasión nos va a acompañar para conocer su opinión en redes y a través de las llamadas. Diana, ¿cómo estás? Un gusto. Muchísimas gracias, Lupita. Estoy muy bien y estoy lista para escuchar todas sus dudas y todos sus comentarios porque sé que los impuestos nos generan dudas a todas y a todos. Entonces, no olviden conectarse a nuestras redes sociales y llamarnos a nuestro centro de contacto con la audiencia, que ahí los vamos a estar escuchando. Muchas gracias. Gracias, Diana Laura. Y les presento a nuestros especialistas. Ellos van a responder a todas sus dudas. Gary, Jevijoar, Flores Hernández, González. ¿Cómo estás, Gary? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien, muy agradecido y muy contento de poder estar aquí contigo, con tu auditorio y con los expertos que nos acompañan. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Gary. Gary es administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y nos va a ayudar muchísimo porque es precisamente en el SAT donde podemos acudir para tener todas las herramientas y presentar nuestra declaración. También nos acompaña el contador Edgardo Beltrán Ávila. ¿Cómo estás, Edgardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, Edgardo es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Qué significa Desarrollo Fiscal 3? Bueno, ahí nos dedicamos a hacer un poco de investigación, a estudiar las modificaciones que salen en la ley y transmitirlas a los demás colegas dentro del colegio. Perfecto, pues entonces igualmente nos vas a ayudar muchísimo en el programa de hoy. También la contadora Virginia Ríos Hernández es nuestra invitada. ¿Cómo estás, Virginia? Un gusto Bien, verte. muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Virginia, contadora, es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, así que estamos listos para conocer de entrada pues cuál es el asunto que tiene que ver con los impuestos y vamos a definirlos. ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven los impuestos? Adelante, por favor. Bueno, los impuestos son parte de las contribuciones que todos los mexicanos debemos pagar. Algunos de los impuestos son directos, por ejemplo, el impuesto de la renta, que es el que vamos a tratar en esta sesión, y otros son indirectos, como el impuesto al valor agregado, que pagamos como consumidores finales cuando adquirimos bienes o servicios gravados con este impuesto. Hay otros muchos impuestos, el predial, el impuesto sobre producción y servicios, pero el más importante al que nos vamos a dedicar ahora es el impuesto de la renta. Y sirven para, pues, cubrir los gastos públicos precisamente. Todos tenemos que contribuir de manera proporcional y equitativa como dispongan las leyes,
de acuerdo a lo que nos marca la propia Constitución de nuestro país. Si hablamos de los hechos donde se aplican nuestros impuestos, ¿dónde los podemos ver? Los impuestos, como bien comenta Virginia, son aquellos pagos que hacen los contribuyentes, que hacemos todos los contribuyentes dentro de la sociedad. Esos impuestos, esos pagos los recauda el Estado, los administra y después los utiliza para el gasto público. Los vemos en todos los días, en toda nuestra vida cotidiana, para que haya hospitales, para que haya escuelas, para que haya alumbrado, para que las avenidas estén en buenas condiciones. El Estado se administra estos recursos, los capta y los utiliza en todos estos espacios en la vida diaria de la ciudadanía. Y además, pues hace funcionar a un gobierno el pago de impuestos, pero no nos gustan los impuestos, a nadie le gustan y empiezas con el dolor de cabeza de ya tengo que hacer mi declaración. Menos en estas fechas. Menos en estas fechas, claro, cuando hay que cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Por qué empieza en abril precisamente todo el pago de declaraciones? Bueno, así viene estipulado en la ley, las personas morales en este periodo de marzo, enero a marzo, y las personas físicas de enero a abril. Así está estipulado en la ley desde hace tiempo. Y pues bueno, es la oportunidad de presentar las declaraciones que correspondan por la actividad que tengamos y posiblemente pues por ahí tengamos un saldo a favor, ¿no? Y no tengamos un saldo a cargo. Que eso es lo que más nos gusta, Sí, ¿verdad? sí. Pero hay que saber qué es precisamente lo que nos va a arrojar un saldo a favor. Dependerá de las deducciones y sobre eso vamos a ir hablando a lo largo del programa. Así que acompáñenos. Si ya tienen dudas sobre esto del pago de los impuestos, el ABC, pues podemos ir a empezar a sacar sus llamadas. Pero antes vamos a ver a Salvador Rotter Aubanel, es de la Facultad de Contaduría y Administración de Ciencias Políticas y Sociales, y precisamente él nos va a hablar de los impuestos y a qué se destinan. Lo escuchamos y regresamos para que ustedes en casa también nos compartan sus inquietudes. Los impuestos es la principal fuente de financiamiento del Estado mexicano o de cualquier país, de cualquier comunidad. ¿Por qué lo pagamos? Porque existen gastos comunes que es el gasto público y el dinero que se recauda por los impuestos debe destinarse precisamente al gasto público, a la seguridad, a la salud, a la infraestructura y a pensiones para los adultos mayores. ¿Qué pasa cuando no pagamos impuestos? Cuando no pagamos impuestos estamos mermando la capacidad del Estado para prestar servicios públicos. La Constitución establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la federación, entidad federativa o municipio en que radiquemos de manera proporcional y equitativa. Aproximadamente 61 millones de contribuyentes, pero de esos 61, el 4% son personas morales, el 18% son personas físicas no asalariados y el 78% somos asalariados. Es decir, de 61 millones, 47.8 más o menos millones son personas que perciben un ingreso por salarios y su patrón les retiene el impuesto. 11 millones de personas son personas físicas que obtienen ingresos de otro tipo, como pueden ser actividades empresariales, tener un negocio o rentar una casa. Y 2 millones son personas morales, micro, pequeñas, medianas empresas. Y solamente 12,000 empresas grandes en este país. A ver, el impuesto sobre la renta es el ISR, es el impuesto por el aumento de mi riqueza. Cualquier incremento en mi riqueza está gravado por el impuesto sobre la renta. Trabajo, generó recursos, esa generación de recursos incrementa mi capacidad económica y por lo tanto pago el impuesto. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Es el impuesto que lo causa quien me vende o me presta un servicio, pero no lo paga él. Le tengo que dar yo el dinero a esa persona para que esa persona lo pague por mí. Es un impuesto indirecto porque la persona que lo paga no es la misma persona que lo genera, y en el impuesto sobre la renta yo trabajo, yo genero los recursos, yo pago el impuesto sobre la renta. Vía retención, pero es de mi dinero. Entonces, son de las dos principales fuentes a nivel internacional que se han generado o que se han creado para generar recaudación para sufragar los gastos de los estados.
Es importante tener en cuenta siempre que tenemos que pagar los impuestos. Estamos recibiendo servicios, no me voy a meter a definir si son buenos o son malos, pero si queremos exigir que nos presten servicios de calidad, primero creo que hay que cumplir con la obligación de pagar esos impuestos. Pues muchos conceptos que se manejaron en esta cápsula, gracias a Salvador Rotter de la Facultad de Contaduría y Administración. Nos habla de quiénes tienen que cumplir con estas obligaciones fiscales y nos dio un panorama de los números en cuanto al pago de los impuestos. Hablaba de 61 millones de contribuyentes, hablaba del porcentaje de asalariados, de no asalariados, de personas físicas y personas morales. ¿Seguimos pagando los mismos impuestos, las mismas personas que el año pasado? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? La base de contribuyentes, como bien mencionaba Salvador en la cápsula, la base, la parte de abajo, el número más grande se encuentra en los asalariados, ¿no? Que se hace la retención directa por parte del patrón. Los números son correctos y hay un 4% de personas morales, más o menos 3 millones de personas morales en México están constituidas y dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pero a nivel de monto se divide en un 50%. 50% es por parte de personas morales y 50% es por parte de personas físicas y particularmente de los asalariados, sueldos y salarios. Pero cuando hablas de personas morales, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las empresas. Principalmente, ¿no? Son las empresas. En términos más cotidianos, empresas y personas físicas como cualquiera de nosotros. Entonces, a nivel monto se divide el nivel de recaudación en un 50% aproximadamente. La mayor parte la llevan los grandes contribuyentes por parte de las empresas, que son estas grandes compañías transnacionales que tienen ingresos superiores a 1.500 millones de pesos al año. Y me preguntaba si seguimos pagando los mismos. Se ha incrementado el cobro de impuestos de manera muy importante durante esta administración. En 3 años y medio se ha recaudado más de lo que se recaudaron en los 6 años de la administración anterior. Entonces quizás sí estamos pagando los mismos, pero algunos que no pagaban como tenían que hacerlo lo han venido haciendo, que son principalmente las grandes compañías. Muy bien, pues vamos a hablar también de ese asunto, de qué pasa si no pagamos a tiempo nuestros impuestos. ¿O le entramos de una vez? Si quieres de una vez. A platicarle a la gente, ¿qué pasa si no ¿Qué pasa? cumplimos? Bueno, de primera instancia pues, tenemos un impuesto a cargo, es decir, un impuesto por pagar. Si no lo pagamos el día 30 de abril, que se recorre al 3 de mayo, ¿no? Por ser viernes. Si lo pagamos el 4 de mayo, entonces ya genera un recargo. Esa es la primera sanción, sí, el primer aviso. Si no presentamos la declaración estando obligado a ello, entonces nos puede llegar un recordatorio. Ese recordatorio es a través de buzón tributario por correo electrónico. Si seguimos insistiendo en no presentar dicha declaración, entonces ya nos llega un requerimiento. Ese requerimiento ya conlleva una multa por no haber presentado la declaración a tiempo y tenemos la obligación de atender ese requerimiento. Regularmente dan 15 días para atenderlo. Si no se atiende ese requerimiento en dicho plazo, entonces somos acreedores a una segunda sanción, otra multa. Y conforme vaya pasando el tiempo, pues se van incrementando los recargos cada mes, es el 1.47%, y se va actualizando el principal, que sería el impuesto por pagar. Bueno, ¿y quiénes tenemos que hacer esta declaración, Virginia, para no incurrir en una falta cuando no cumplimos con esta obligación? Todas las personas físicas que tengan ingresos en general tendrían que presentar su declaración. Esto es como regla general. Sin embargo, hay algunos exceptuados, por ejemplo, los trabajadores que únicamente perciben ingresos por salarios y que solamente recibieron ingresos de un solo empleador durante el año y sus ingresos no excedieron de 400,000 pesos, sus ingresos acumulables no fueron mayores de 400,000 pesos, no están obligados a presentar declaración anual. Hay los que perciben intereses, por ejemplo, una señora viuda que quedó con un buen dinero, que lo tiene invertido y que vive de sus intereses. Si sus intereses reales, es decir, después de descontada la inflación, no exceden de 100,000 pesos, tampoco está obligada a presentar declaración.
Un asalariado que además tiene una cuentita de inversión pequeña y la suma de sus ingresos por intereses reales más sus ingresos acumulables por salarios no excede de 400,000 pesos, también está exceptuada de presentar la declaración. Los que reciben ingresos exentos, en principio pueden estar exentos de presentar la declaración, pero hay algunos que aunque reciban ingresos exentos tienen que presentar declaración, dependiendo del monto de esos ingresos. Y bueno, pues todos los demás, por ejemplo, si tienen salarios, si tienen ingresos por asimilados y no están en los supuestos de que están exceptuados, si tienen actividad empresarial, actividad profesional, arrendamiento como personas físicas, si por ejemplo vendieron un terreno, vendieron acciones, si son accionistas de la empresa de su papá o de su hermano, y pues tienen, aun cuando no hayan recibido dividendos, tienen que presentar su declaración de dividendos en cero. Si tienen otros ingresos, por ejemplo, deudas perdonadas, o tienen, por ejemplo, alguna concesión que se les dio por el gobierno, tienen que presentar sus declaraciones anuales. Muy bien, pues espero que hayan captado los datos que Virginia nos dejó. Si no, lo pueden volver a ver el programa por si las dudas, porque quizá alguien dijo, yo estoy en esa categoría que señala la contadora. Pero para saber precisamente a qué régimen pertenecemos o en qué régimen estamos, ¿cómo podemos saberlo? Cuando te das de alta, dependiendo la actividad que vas a desarrollar, como explicaba muy bien Virginia, es al régimen al que vas a estar encapsulado, digamos, al que te vas a registrar. Son alrededor de, para personas físicas, 9 regímenes. Los principales son sueldos y salarios, ¿no? También ahí estamos la mayoría. Ahí estamos la mayoría. El que se incorporó recientemente, que va a ser el primer año y es muy importante para la audiencia, es el régimen simplificado de confianza, que me parece que lo vamos a abordar ya a más detalle en unos momentos, pero dependiendo la actividad y el tipo de actividad que desarrollas y cómo la vas a desarrollar, vas a estar en cierto régimen, y dependiendo del tipo de régimen es cómo vas a cubrir tus obligaciones fiscales, qué derechos vas a tener y qué obligaciones, qué puedes gastar, qué puedes deducir, y finalmente si vas a tener, incluso como comentaba el contador, que es lo que la mayoría espera en estos días, un saldo a favor que pueda ser susceptible de una devolución por parte de la autoridad. Que también eso lo vamos a tratar, o sea que van a quedarse atrapados en el programa del día de hoy porque van saliendo los temas. En un ejemplo, ¿cómo lo podríamos ubicar este asunto de conocer mi régimen y mis obligaciones fiscales? Yo voy a pedir un empleo y me contratan, y esa empresa me tiene que avisar, estás en el régimen tal, tu salario va a ser de tanto, yo te voy a quitar impuestos o los tienes que pagar tú. Todas las condiciones contractuales, ¿no? Entre las partes, ¿no? El empleador y el empleado. Aquí el empleador tiene la obligación de retenerle al trabajador y enterar el impuesto que le corresponde al trabajador. No le corresponde al empleador. Es un tercero obligado por la misma ley para enterar esas retenciones que son de los trabajadores. Pero ¿quién hace el alta en el RFC? Puede ser la misma persona física que vaya y se dé de alta ante las oficinas. Lo puede hacer a través de medios electrónicos con las facilidades que hoy en día hay con la CURP en mano. O puede ir directamente a las oficinas para que lo den de alta. La persona moral también puede darlos de alta en ciertas aplicaciones con el RFC correspondiente, y así ya empezar a pagar los impuestos. A lo mejor los trabajadores no se dan cuenta cuando se paga, pero sí se dan cuenta cuando se les retiene, porque lo vienen viendo en sus recibos de nómina. Es muy importante. ¿En los recibos de nómina viene el régimen al que pertenecemos y los impuestos que nos quitan? No. Nada más vienen los datos del trabajador, que cumpla con todos los requisitos, nombre, puesto, periodo de pago, salario diario, salario diario integrado, las percepciones y las deducciones, ahí con eso. ¿Qué es el RFC? ¿Qué datos incluye mi RFC? Registro Federal de Contribuyentes. Son, en el caso de personas físicas, son las iniciales del nombre. Primero el apellido paterno. Por ejemplo, en mi caso, soy Beltrán, es la B y la E. Siempre seguida de una vocal, no consonante. Luego, el inicio de la letra del segundo apellido y el primer nombre, exceptuando José o María. ¿Por qué no? Porque hay muchos. Porque son muy comunes. Y después el año, el mes y el día,
y después la homoclave que asigna la propia autoridad. ¿La homoclave qué significa? Porque Pues hay a veces que nos piden ese número y veces que no. Y no lo tenemos, ¿no? La Exacto. homoclave la asigna la propia autoridad y ese es para distinguir a las personas. Pueden haber homónimos, o sea, que tienen el mismo nombre e inclusive que nacieron el mismo día, ¿no? Entonces, con la homoclave ya se distingue entre una persona y otra. Ya es única e Es única e irrepetible la irrepetible. homoclave. Así es. Muy bien. Diana, Laura, tenemos participación del público y dudas. Demasiadas dudas y participación del público porque este tema nos tiene a todos generando dudas. Por ejemplo, tenemos una llamada de Anónimo que dice, si una persona tiene una casa que renta pero no da recibos, ¿qué pasa en esta situación? Por eso es anónimo. Pues, para que no le Para caiga que no le Hacienda, caiga el porque SAT. tendría la obligación de emitir recibos. Sí, claro, sí. Si renta una casa habitación, pues tiene la obligación de presentar sus declaraciones, de darse de alta, e informar los ingresos que tienen. Y ahí es, a ver, no le dan recibos al que paga, al que está pagando la renta. ¿Le perjudica a él o directamente a la persona que no está? Es que depende aquí qué tipo de bien esté rentando. Si es casa habitación, por lo regular son particulares, entonces uno no la puede deducir, pero el otro sí debe de acumularlo, entonces, Claro. de pagar el impuesto al respecto. Entonces, si no hay esa obligación entre uno y otro, pues Los dos pierden y el gobierno pierde. todos perdemos. Todos Correcto, perdemos. exactamente. Más, Diana. Pero, Sí, María A ver, sí, González. adelante, Virginia. Pero adelante. puede ser que esa no pago del impuesto y no declaración o emisión de recibos le genere una discrepancia fiscal. ¿Qué es eso? Una discrepancia fiscal es que este dinero a lo mejor se lo depositan en su cuenta. Y entonces él dice muy confiado que no está expidiendo recibos y cree que le está viendo la cara al fisco. Pero realmente en su cuenta está el dinero. Y entonces puede ser que llegue una revisión y le digan, hay una discrepancia fiscal, no estás declarando ingresos y tienes gastos y tienes ingresos en el banco, tienes depósitos en el banco. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde lo va a explicar? Entonces van a ser ingresos omitidos y entonces lo van a sancionar. O sea, le pueden cobrar el impuesto, cobrar unas multas, claro, actualización, recargos, y además puede caer incluso en situaciones penales. Eso sí se registra por medio de una operación bancaria, pero si se lo dan en efectivo, nadie se enteró de nada. Pues si se lo dan en efectivo, podemos pensar que nadie se enteró, pero también el tener el dinero en efectivo, ¿qué hace? Paga una tarjeta de Liverpool, por ejemplo, paga su teléfono celular con efectivo, y pues también ahí hay seguimiento. ¿de dónde? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser transparentes y declarar todos los ingresos que tengamos. Claro, porque además, pues hay que decirlo, nos tienen muy bien checaditos. Así es. ¿No? Sí, Bueno, la te dejo verdad. esa respuesta para después de la pausa. Ok. Regresamos, estamos hablando de los impuestos y del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Volvemos aquí en Diálogos en Confianza. El Registro Federal de Contribuyentes, o RFC, es una clave que identifica a las personas físicas y morales con alguna actividad económica en el país. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Estamos leyendo todos sus comentarios y recibiendo todas sus llamadas. No olviden seguir conectándose con nosotros a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube. Nos pueden escuchar a través de Spotify y nos pueden llamar a nuestro centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Entonces voy a seguir con unas preguntas que nos tienen aquí para nuestros especialistas. Uriel Calvo nos pregunta, los que no tienen trabajo o empleos formales, pero estamos titulados, ¿tenemos que pagar impuestos? José Espinosa nos pregunta, tengo una duda, ¿cómo tengo que pagar impuestos si apenas voy a emprender mi negocio? Luisa Vázquez, con respecto a los pensionados, mi mamá recibe el IMSS y el bienestar, ¿está obligada a pagar impuestos? Odette Herdes nos pregunta, ¿qué sucede si estás en el régimen de salarios, pero tienes ingresos extras? Y Patricia Castillo nos pregunta, mi hijo se dio de alta en el SAT porque trabajó un Uber, pero ya trabaja y se metió a estudiar. ¿Se debe dar de baja? O sea, Ulises, su hijo, ya no trabaja. Muy bien, pues tenemos varias. Muchas gracias, Sí, Diana bastantes. Laura, y gracias al público por estar participando. Para ustedes es el programa del día
de hoy y el caso de algunos puede ser el de muchos, entonces Sí, vamos a ayudarles y a tratar de que responder las más que se puedan. No, si no trabajo, tengo que pagar impuestos, evidentemente no, porque no genero. No tengo un ingreso, mi patrimonio no se ve incrementado, entonces no tengo la obligación. Muy bien. Había una persona que dice que recibe su pensión tanto del Seguro Social como la pensión que da el gobierno a las personas adultas mayores. Aquí no, porque la suma de las pensiones, tanto de las pensiones que reciba de cualquier tipo de entidad, tiene una exención de 15 UMAS por día. Y 15 UMAS por día con el valor actual de la UMA, pues estamos hablando de poco más de 4.500, bueno, 45,000 pesos mensuales. Así que entonces definitivamente no, pocos son los que rebasan esa cantidad, su pensión estaría exenta. Muy bien, si tenemos varios patrones y cambiamos de empleo, ¿qué debemos hacer para cumplir con nuestras obligaciones? Como comentaba Virginia al principio del programa, si tú eres asalariado, si estás trabajando para un empleador, puedes ubicarte en algún supuesto de excepción si no rebasas los 400,000 pesos al año o si únicamente tienes un patrón. En el supuesto donde tú tengas uno o más patrones, ahí sí vas a estar obligado a presentar la declaración. El tema de los impuestos cuando estamos en el régimen de salarios, y también comentaba el contador, la retención la hace directamente el empleador. Entonces, nosotros como empleados lo podemos ver en nuestro recibo de nómina y esa es la manera en la que vamos a estar pagando nuestros impuestos. Un tema distinto es el periodo de la declaración, donde dependiendo del supuesto en el que yo me ubico, estaré obligado por regla general y quizá pudiera tener algún supuesto de excepción para no estar obligado a presentar la declaración. Pero la premisa muy básica, para que nos puedan entender todos los que nos están viendo, es si tú generas algún tipo de ingreso por alguna actividad comercial o porque tú prestas tus servicios profesionales, si generas cualquier tipo de ingreso, en ese momento estás obligado a pagar el impuesto sobre la renta, que este impuesto es de naturaleza directa y grava precisamente eso, ¿no? La generación de riqueza o la obtención de ingresos. Entonces esa es la regla general. Si tú generas un ingreso, estás obligado a pagar un impuesto para contribuir al gasto público, que justamente en el ejemplo del arrendamiento es un tipo de régimen. Si tú tienes ingresos por arrendamiento, tienes que darte de alta, tienes que pagar tus impuestos y ¿quién pierde, no? Por ahí decían, pues perdemos todos. Cada vez que alguien por alguna razón no paga sus impuestos, perdemos todos porque el país no tiene, el Estado no tiene, el gobierno no tiene la manera de operar y de prestar los servicios a los que está obligado. Y comentaba también muy bien Virginia el tema de la discrepancia y el tema del efectivo. También comentar que finalmente el efectivo de alguna u otra manera termina por entrar al sistema financiero. Y el sistema financiero en México es muy robusto y precisamente tú pagas una tarjeta y empiezan a haber discrepancias. Y también hay otro tema que es las cuestiones de prevención del lavado de dinero, donde las instituciones bancarias también informan a otra autoridad todos este tipo de conductas. Entonces, sí hay que evitar a toda costa no buscar pagar impuestos, más bien hay que acercarse con la autoridad, asesorarse y estamos a su servicio para poder orientarlos y hacerles sencillo el pago de los impuestos, que es lo que buscamos. Sobre todo es eso, ¿no? Que sí hay manera de cumplir con las obligaciones fiscales y podemos incluso llegar a entenderlo. Vámonos al tema nuevamente de la declaración anual del ejercicio fiscal. Yo trabajo para Canal 11. ¿Canal 11 tiene que presentar mi declaración o la tengo que presentar yo? Como persona física, con ingresos exclusivamente por salarios, bueno, aquí si no rebasa, como decía Virginia hace un momento, si no rebasa 400,000 pesos los ingresos anuales, pues no hay obligación de presentarla. No hay obligación, pero sí puedo optar por. ¿Sí? Aquí mucha gente, por el temor de presentarla, por el temor de levantar la mano en algún momento dado, no lo hace. Sin embargo, yo creo que podría hacerlo, inclusive obtener un saldo a favor si se meten o si se incluyen en la declaración gastos personales, ¿no? Porque eso va a marcar la diferencia entre lo que se me retuvo durante todo el ejercicio con mi resultado anual.
Bueno, entonces esa sería una posibilidad. Así es. La presento si yo, por alguna razón, el año pasado o los meses anteriores hice gastos médicos, funerarios, que vamos a entrar a detalle cuáles son los deducibles. Ahí sí me conviene presentar mi declaración para ver si me regresan algo. Vamos a entrarle al tema de los gastos deducibles. Tenemos también otra cápsula. Vamos a conocerla para saber exactamente pues más datos acerca de este cumplimiento de obligaciones fiscales. La vemos y regresamos. Mira, básicamente lo que vas a necesitar para presentar tu declaración anual sería contar con tu contraseña y con tu firma electrónica. Es importante que las tengas y que conozcas tu régimen fiscal. Si no conoces tu régimen fiscal, es bueno que trates de conseguir tu constancia de situación fiscal. Ahí te va a venir toda la información de a qué régimen perteneces, qué obligaciones tienes y tu contraseña, precisamente eso te va a ayudar. Si tienes contraseñas, las puedes bajar desde internet, tu constancia o tu firma electrónica. Si no tuvieras ninguna de estas dos y estás dado de alta, hay una aplicación que tiene Hacienda que se llama SAT-ID. Y con esta aplicación tú puedes generar tu contraseña. Si no sabes tu contraseña, si no puedes generar tu contraseña por la aplicación y si no tienes actualizada tu firma electrónica, entonces sí sería bueno que fueras a Hacienda a generar tu constancia si es que no sabes en qué régimen fiscal estás. En el caso del llenado de la declaración anual te resultará un saldo a favor mayor a 10,000 pesos y necesitarías entonces contar con tu firma electrónica porque con eso la vas a enviar, te van a solicitar la firma para que proceda tu devolución automática. Entonces sí es muy importante que conozcas tu régimen, tengas la información o tus facturas bien en orden. Si ya eres un régimen que has estado declarando mes con mes, entonces pues nada más sería tenerlo al corriente y pues en la medida de lo posible que te asesores bien con un contador, ¿no? Porque hay algunos streaming o lo que sea que te dicen, ¿no?, de una manera fácil cómo hacer o tutoriales que te dicen cómo hacer tu declaración anual. Pero eso es muy general. Entonces, si tú tienes ciertos detalles, a lo mejor recibiste una herencia, a lo mejor recibiste algún donativo, algún préstamo, obviamente esos conceptos pues no vienen en los tutoriales generales, ¿no? Y si no los pones, puedes caer en un error en el llenado de tu declaración que se puede complicar, ¿no? Entonces sí es muy importante que, aparte de tu información que tengas, pues que tengas una orientación bien de un especialista que te pueda asegurar que tu declaración está bien hecha, no tanto para que consigas un saldo a favor, sino para que des la información real a Hacienda y no tengas en algún futuro algún problema de multas o alguna penalización por parte de la autoridad. Muchas gracias. Gracias a Citlali Márquez, contadora pública del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, vemos que sí hay casos en los que vamos a necesitar ayuda de un contador y otros donde hay manera de presentarla nosotros, pues aprendiendo también cómo se tiene que hacer. El llenado correcto de una declaración, ¿qué debemos considerar para no omitir ningún dato en nuestra declaración? Bueno, pues tenemos que tener bien presente lo que tuvimos de ingresos y las deducciones en caso que tengamos alguna actividad por las que podamos hacer deducciones vinculadas con ese capítulo de ingresos, además de las deducciones personales. En el caso de las deducciones personales, recordemos que hay un límite para poder hacer esas deducciones, porque a veces una persona que gana, ¿qué les diré?, 10,000 pesos mensuales, cree que porque tiene un recibo de un hospital de 20,000 pesos lo va a poder deducir, y no va a ser así. ¿Por qué no? Porque tiene un límite. Si gana 10,000 pesos mensuales, vamos a pensar que en el año son 125,000 pesos con lo demás acumulable que tenga. Entonces puede deducir hasta el 15% de sus ingresos totales, incluyendo los exentos, o 5 UMAS, lo que sea mayor. Pero si
¿Cree que puede deducir los 20,000 pesos completos? Pues no, porque los 20,000 pesos van a ser mucho más del 15% que tendría derecho a deducir. Ingresos totales, perdóname, por todo el año. Por todo el año, 15%. así es. 15% de los ingresos totales o 5 UMAS. Si una persona ganó en el año 3 millones de pesos, no va a poder deducir el 15%, que serían 450,000 pesos. Podría deducir solamente 5 UMAS anuales, que son 170,000 pesos, vamos a pensar, 150 y tantos mil pesos. Entonces no podemos decir que porque tenga todos los comprobantes los voy a poder deducir. Entonces, si alguien tiene un ingreso de 100,000 pesos anuales y lo que va a deducir es el 15%, que serán 15,000, tal vez si va a tener que pagarle a un contador por presentar su declaración, Ahí sí que nos ayuden. pues no, tal vez no le convenga. Porque su tasa de impuesto, con un ingreso de 100,000 pesos puede ser que sea el 7%, el 8%. ¿Cuánto le van a devolver de 15,000 pesos? El 7% vamos a suponer, o sea, 1,000 pesos. Y si el contador le cobra 1,500 por hacer la declaración, ya no le convino. Entonces hay que ver en qué casos sí conviene y en qué casos no. Tal vez no tenía obligación de presentar la declaración, pero si tiene, como lo comentaba Gary, o sea, otros ingresos, otros capítulos, ahí está obligado a presentar declaración anual. Y ahí muchas veces creemos que nos va a salir saldo a favor, pero lo que sucede cuando tenemos ingresos de varios capítulos es que en cada capítulo presentamos nuestras declaraciones mensuales y las de salarios nos retiene el patrón, así como decía Edgardo, y está todo correcto mes tras mes, pero al sumar todos esos ingresos en el anual, se hace una base más alta y entonces posiblemente nos salga, con todo y que metamos deducciones personales, nos puede salir un saldo a pagar, el que tenemos que pagar. Pero bueno, pues ahí nos da una facilidad importante el SAT para poder pagar hasta en 6 parcialidades. Ahora me surge una duda. Si yo de mis deducciones personales lo único que tengo que deducir son gastos hospitalarios, por decir, tengo puro gasto hospitalario, ¿es válido que de todos esos gastos hospitalarios que yo sume no tengo que rebasar el 15%, por lo que nos está diciendo, Gary? Sí, correcto. Las deducciones están topadas, tienen un porcentaje que son susceptibles de deducirse, como bien comenta Virginia, el 15%. Entonces, por más gastos que tú hayas tenido durante el año, no vas a poder rebasar esos topes. Ese es el tope general. Legales, ese es el Sean tope general. únicamente gastos hospitalarios o sumamos dentales o sumamos lo que sea. ¿Qué gastos se pueden deducir en general? Hay distintos tipos de gastos y depende el régimen. Otro que también es muy común es el de los lentes. Los lentes también son susceptibles de deducirse. Las colegiaturas, ¿no? Dependiendo el grado donde están los hijos, pero todos, sin lugar a dudas, van a tener un tope. No puedo yo deducir pues, más allá de lo que estoy ingresando, porque entonces se pierde esta balanza y únicamente ni siquiera hay razón lógica para gastar más de lo que ingreso. Claro. ¿No? Entonces esa es la premisa general. Entonces sí es muy importante tener cuidado, como comenta Virginia, cómo llevamos esos gastos. El tema del contador, la verdad es que un contador pues siempre ayuda y depende mucho la actividad económica. Exacto. Y lo complejo que sea de cada quien. No es lo mismo una persona común y corriente como nosotros que tenemos simplemente nuestro salario, alguien que presta servicios profesionales, que lo hace en diferentes estados, a diferentes actividades, va a tener otro tipo de gastos y otro tipo de deducciones. Entonces, dependiendo la complejidad, es quizá donde podríamos necesitar la ayuda de un contador, de un experto, pero por regla general, la verdad es que el SAT ha buscado hacer las cosas más simples. Las declaraciones están precargadas con toda la información de las facturas, de los comprobantes digitales, y cuando tú ingresas a presentar tu declaración, pues vas a ver toda la información que generaste durante el año. Los sistemas del SAT son muy robustos, cruzan esa información y te dan tu declaración de manera prellenada. Entonces, en términos generales, no deberíamos de necesitar para la base esta que comentábamos al principio, la necesidad, no necesitaríamos de un contador, pero siempre es bueno, la verdad es que sí ayudan.
no, podemos tener algunas dudas y nos van a también a facilitar la presentación Si de yo la me meto declaración. a la página del SAT, ¿qué necesito para poder ingresar y checar todos estos datos? Únicamente necesitas, para el tema de la declaración, necesitas tu contraseña, como decían en la cápsula, o en caso de que vayas a tener un saldo mayor a 150,000, vas a necesitar la firma electrónica. Esas dos herramientas las puedes obtener además. La firma electrónica por primera vez tienes que acudir a las instalaciones porque incluso pues van a ver la captura de tus biométricos, pero a partir de ahí la puedes ir renovando de forma electrónica. El año pasado el SAT implementó una herramienta que se llama SAT ID, que incluso hace unos días ganó un premio nacional por la importancia y por cómo ayudó, sobre todo durante pandemia, a que la gente pudiera renovar su firma electrónica y obtener o actualizar su contraseña para presentar la declaración y algunas otras obligaciones fiscales de manera remota. Entonces, lo único que necesitas para presentar tu declaración anual es contar con la firma electrónica en caso de que rebases el monto o con la contraseña vigente. ¿Y tienen, tienen vigencia? ¿Cuánto dura una y la otra? La firma electrónica tiene una vigencia de 4 años, el certificado. Entonces, yo la puedo renovar a través del SAT ID, incluso en la página del SAT, siempre y cuando no tenga más de un año de que perdió vigencia. Ah, muy bien. Si no, sí voy a tener que acudir a las oficinas para nuestros renovarla. datos biométricos. Correcto. Vamos a seguir sacando llamadas y sumamos algunas que nos quedaron pendientes ahorita. Diana Laura. Sí, Francisco Rodríguez nos pregunta, mi abuela tiene una pensión del Seguro Social, pensión mínima, pero mi abuelo fallece y le deja la pensión por viudez. ¿Se tiene que hacer alguna declaración o es incorrecto que esto pueda pasar? Además, también nos pregunta, ¿las donaciones entre familiares directos tiene algún problema para las declaraciones? Otra llamada que tuvimos de Patricia. Ella es médica pensionada. Muchas preguntas de pensiones, la verdad. Mi pensión aproximada es de 45,000 pesos. Yo quiero seguir trabajando. Ahora estoy bajo régimen simplificado de confianza. Y mi actividad económica es consultorio de medicina especializada. ¿La declaración se va a hacer en base a mi sueldo o se va a juntar mi pensión con el sueldo? Bueno, vamos ¿Por qué a no darle contestamos las de salida. pensiones primero? Sí, adelante. Bueno, la de pensión que tiene su pensión mínima y además su pensión de viudez, la suma de las dos pensiones seguramente no excede las 15 UMAS ¿Qué son anuales. las UMAS, Virginia? UMAS son las unidades de medida y actualización que a partir del decreto constitucional del 27 de enero del 2016 se prohibió que los salarios mínimos se siguieran utilizando como límites, unidad de cuenta, referencia, para fines ajenos a la naturaleza del salario mínimo. Entonces, casi todas las leyes fiscales, federales, estatales o municipales tienen que modificarse para donde dice salarios mínimos y que se refiere a límites o referencias, cambiarse por unidades de medida y actualización. Entonces, la ley señala que tiene derecho a una extensión de 15 o más diarias. Si hablamos del año, pues serían 15 o más anuales las que tiene que exentas. Entonces, la suma de esas dos no excede. Y las donaciones, que también pregunta de la misma persona, las donaciones entre ascendientes y descendientes en línea recta están exentas en principio al 100%. Las de cónyuges también están exentas al 100%. Y la otra pregunta de pensión de la doctora, ella tiene una pensión de 45,000 pesos mensuales. Entonces, justamente está en el tope que marca, que son las 15 UMAS mensuales. Eso es más o menos el tope que tiene derecho a una extensión. Lo que excediera de las 15 UMAS mensuales, la UMA actualmente vale diaria 103 pesos con 74 centavos. La UMA mensual serían 103 pesos con 74 centavos multiplicada por 30.4. Y la UMA anual, el resultado de esa UMA mensual por 12. Eso es lo que nos da la UMA anual. Entonces, pero además ella pregunta que si ella quiere seguir trabajando, bueno, está en el régimen simplificado de confianza, sí, va a pagar impuesto por el régimen simplificado de confianza. Por lo de la pensión, no, si no excede los máximos de la suma. Entonces no se suman, digamos, las dos entradas de dinero. Había una duda, Edgardo, sobre la persona que trabajaba en Uber y que no sabía qué hacer si se daba de baja porque ya no estaba trabajando. Digo, aquí lo recomendable es que si ya no tienes actividad de Uber, que sería una actividad por cuenta propia, pues o suspenda sus actividades
o dé de baja la obligación que tiene. Esto con la finalidad de que no tenga la obligación de presentar mes a mes una declaración que no tendría caso estar presentando. Había otra de que tenía ingresos por salarios e ingresos extras, que creo que es un caso como el que nos respondía. Sí, ¿no? digo, Más si o se menos. tienen ingresos por salarios y aparte otro ingreso por actividad empresarial, profesional, etcétera, pues ahí tendría la obligación de presentar su declaración anual, porque tiene 2 ingresos, independientemente del monto de los ingresos por sueldos y salarios. Platicamos hace ratito que no tenían la obligación de presentarla aquellas personas que tuvieran ingresos hasta 400,000 pesos. Pero si tienen los 2, entonces sí tendría la obligación de presentarlo. Aquí el tema es los ingresos adicionales, si son fiscalizables o si los está fiscalizando o no, por cualquier actividad o cualquier ingreso que tuviera, ¿no? Muy bien. Tenemos más información sobre este tema de las deducciones, que es muy amplio y siempre surgen muchas dudas en torno a él, con Jorge Manzanilla, contador público del Colegio precisamente de Contadores Públicos de México. Lo escuchamos y regresamos. Existen 2 tipos de deducciones, las deducciones autorizadas, que esas son las que da la ley para casos específicos, cuando tienes ingresos de arrendamiento, ingresos por honorarios o actividad empresarial, para cuando tienes enajenación de bienes, esas deducciones son las autorizadas y que solo se aplican a los ingresos que tienes en esos capítulos. Y las deducciones personales, esas se aplican a todos los contribuyentes, salvo los que estén en el régimen simplificado de confianza. En el régimen simplificado de confianza solo tienes ingresos por arrendamiento, por actividad empresarial, profesional. Y si estuvieras nada más con esos 2 ingresos, no podrías aplicar ninguna deducción personal. Sin embargo, ese régimen te permite también tener ingresos por salarios e intereses. En ese caso, tú sí podrías optar por presentar tu declaración anual y ahí sí incluir las deducciones personales que tuvieras aplicables para generar, con base en los ingresos de sueldos y salarios o intereses, quizá un saldo a favor. En términos generales, las deducciones personales son los honorarios médicos, hospitalarios, dentales, de nutrición, de psicólogo. En la parte de hospitalarios pueden incluir también rehabilitaciones, compra de equipo médico que se requiriera en caso de una enfermedad subsecuente. Luego vienen los gastos funerarios. Estos están topados a aproximadamente 30 a 40 mil pesos al año. Donativos que no sean onerosos, es decir, que no superen el 7% de tus ingresos del año inmediato anterior. Póliza de seguros de gastos médicos. Ojo aquí porque a veces nos vamos con la finta de que el seguro es de vida. Ese no entra, el que entra es el seguro de gastos médicos. Igual, aportaciones para planes adicionales de retiro. También esos tienen un límite, pero también te juegan. Transportación obligatoria de los hijos, que también hubiera. Y también no está dentro de las deducciones personales, pero hay unos estímulos que le llama la ley. Dentro de esos estímulos hay un estímulo a las colegiaturas. Y todas estas deducciones personales que les menciono deben de cuidar siempre que están amparadas con CFDI, que se paguen con transferencia electrónica o bien con depósito, con cheque o en un banco. Cuidar que todos los datos que estén asentados en los CFDIs coincidan con la información de la persona. E incluso los invito a revisar el visor de deducciones personales que se encuentra en la página del SAT, donde puedan ver hoy en día cómo ya está toda la información precargada del 2022 y la podrían cotejar o validar a fin de que ahora que presenten la declaración anual de personas físicas, pues puedan tener el saldo a favor sin mayor tema y se les pueda depositar de inmediato. Gracias a Jorge Manzanilla, lo que él nos dice pues va abonando más al conocimiento que ya hemos acumulado a lo largo del programa, la información precargada en la página del SAT, que es muy importante tenerla a la mano, saber cuáles son los gastos que podemos deducir, honorarios médicos, principalmente por lo que escuchamos son temas de salud y brevemente, te escuché decir que donativos ya no está incluido en ese porcentaje del 7. Los donativos ya no tienen su porcentaje independiente. Y a partir del 2022 precisamente se juntaron con las demás deducciones, excepto la fracción quinta del artículo 151, que se refiere a aportaciones adicionales al SAR
o adquisición de pólizas para retiro. Esas tienen sus propias limitantes, pero lo demás está en el limitante general. Muy bien, pues seguimos con el tema del pago de impuestos después de la pausa aquí en Diálogos. Gracias por sus llamadas y comentarios. Una persona física es la que realiza cualquier actividad económica como comerciante, empleado o profesionista. Muchísimas gracias por estar aquí en Diálogos en Confianza. Estamos hablando sobre los impuestos, pero el día de mañana vamos a estar aquí hablando en Diálogos en Confianza sobre las diversas formas de relaciones amorosas, sobre relaciones abiertas, la poligamia, para que podamos desmentir que una monogamia es el único tipo de relación válida y de confianza, la verdad. Y claramente seguimos aquí leyendo todos sus comentarios, recibiendo sus llamadas. Una persona anónima nos comenta: soy pensionado por parte del IMSS, recibo el apoyo del bienestar y obtuve a mi favor por una demanda laboral por 1 millón de pesos. El dinero está invertido en el banco me está deduciendo impuestos, pero él se pregunta, ¿estoy obligado a presentar declaración? Otra llamada es de Ana María. Ella es viuda y tiene el ingreso de 4 viviendas pequeñas. Sus rentas son de 4,600 pesos al mes. Ella pregunta, ¿está exenta de pagar impuestos? Otra llamada de Héctor López. Es maestro jubilado y se pregunta si tiene que presentar su declaración. Él la última vez que lo realizó fue cuando recién se jubiló y le dijeron que era el último declaración que tenía que hacer. Muy bien, pues tenemos ahí estas 3 preguntas. El pensionado que recibió 1 millón de pesos de impuestos, le dice que el banco se queda con los impuestos. Lo que pasa es que ese 1 millón de pesos lo recibió por una demanda laboral que ganó. Entonces habría que ver ahí de ese 1 millón de pesos cuánto es exento y cuánto es gravable, porque si tiene una cantidad importante exenta, entonces no tendría, digamos, si el acumulable no excede los 400,000 pesos, no tiene que presentar declaración anual, porque la regla general es que siempre que se reciban indemnizaciones, primas de antigüedad u otros pagos por concepto de terminación de la relación laboral, hay que presentar declaración anual, pero habría que ver el importe. Y los intereses que le está produciendo esa inversión en el banco, sí le están descontando el impuesto de la renta, pero habría que ver si conjuntamente con los ingresos de esa indemnización que le dieron, acumulables más lo que está recibiendo de intereses, no excedió en el año 2022 de los 400,000 pesos acumulables. La persona que dice que tiene ingresos por vivienda de 4,600 al mes. No está exento de impuestos. O sea, si tiene ingresos por arrendamiento, pues tiene la obligación de darse de alta y pagar el impuesto sobre esos ingresos. La persona que estaba jubilada y que le dijeron que a partir de su jubilación ya se tenía que dar de baja. Bueno, si estaba jubilada quiere decir que tenía un trabajo y estaba dada de alta en el régimen por sueldos y salarios. En el momento que llega la jubilación se paga, se hacen las retenciones correspondientes y es el último ejercicio en el cual va a tener esa actividad. Podría ya en ese momento suspender actividades y ya no presentar declaración alguna más adelante. Dentro de las deducciones, de lo que es deducible, Jorge Manzanilla, contador público, nos hablaba del tema del retiro y de que hay planes de retiro que se pueden deducir. Sí, claro. ¿Cuáles serían? Los planes de retiro personales que un contribuyente haga de forma voluntaria, llámese SAR o llámese planes propios de retiro, esos son deducibles para efectos como deducciones personales. Yo tengo una Afore y voluntariamente estoy aportando dinero cada mes. Esa aportación mensual se puede deducir en la presentación de mi declaración. En la declaración anual, exacto. Como decía Virginia, tiene sus limitantes, pero sale de las otras deducciones, donde tiene la limitante de 15% o 5 UMAS en el ejercicio. Pero sí se puede deducir. Sí, tiene una limitante independiente que sería 10% de los ingresos acumulables o 5 UMAS anuales, lo que sea menor.
y también las 5 UMAS anuales del año pasado fueron 175,000 pesos y el 10% pues de los ingresos. Eso es independiente de las otras deducciones personales e independiente incluso, como comentó Jorge Manzanilla también, de las colegiaturas, que las colegiaturas también tienen su propio límite, también como le decía Gary. Y digamos, eso, Gary, no viene en los datos precargados por parte del SAT. Por ejemplo, esto de los colegios, de las aportaciones a mi Afore, eso no viene precargado. Sí viene. Tendríamos que adicionarlo. No, ¿O cómo? la buena noticia para todos es que bueno, sí, danos la sí buena viene. noticia. Sí vienen. Todo el tema de la precarga, que ha sido un esfuerzo muy importante tecnológico al interior del SAT, se hace a través de las facturas, ¿no? Del CFDI para el público, las facturas. Entonces, como todos esos gastos traen consigo la emisión de una factura y esa factura se emite de manera electrónica, el SAT ya cuenta con esa información. Entonces, cada vez que yo hago un gasto de esta naturaleza, de algún tipo de deducción personal o de otra naturaleza, a través de la factura es que nosotros hacemos el cruce de la información y podemos precargarla en la declaración que van a empezar a ver a partir del próximo lunes. Y todos estos gastos ya vienen precargados, ya van a estar ahí. También comentaba en la cápsula que es muy importante ver los visores. Tenemos el visor de deducciones y el visor de nómina a disposición de todos los contribuyentes, donde es muy importante que antes de que hagan su declaración los exploren, los revisen, se familiaricen y puedan verificar dos cosas. Uno, que el patrón o el empleador que está reportando que yo trabajo para él y me retiene, efectivamente es con el que yo laboro. Claro. Porque ha habido algunos casos donde de pronto alguien obtiene nuestro RFC y dice que nos está haciendo algún tipo de retención. Y si no es correcto, yo lo voy a poder manifestar en la declaración que yo no tengo relación laboral con ese patrón. Y en el caso del visor de deducciones, ahí es donde vamos a poder ver precargado este tipo de gastos que vamos a hacer deducibles y que nos van a ayudar a hacer la conciliación para presentar nuestra declaración anual. Para acceder al visor, mi contraseña. Correcto. Si no la tengo, me comunico al SAT y la renuevo, puede ser telefónica o electrónicamente. La contraseña la van a poder hacer a través de internet. La firma electrónica, como comentamos, si es la primera vez, tenemos que ir a las oficinas. Es importante comunicarles que tenemos un semáforo de disponibilidad de atención en las oficinas. Se publica todos los lunes y vienen todas las oficinas del país, que son 158. Entonces yo puedo ver a través de la página del SAT y de este semáforo si la oficina que me queda más cerca o a la que yo quiero acudir tiene alta disponibilidad, media o baja. En baja el porcentaje es mínimo, es del 10%, menor al 10% de las oficinas de todo el país. Entonces, si yo realmente requiriera ir a la oficina, que únicamente hay 2 trámites que se hacen a nivel presencial, que es la inscripción al RFC por primera vez y justamente la firma electrónica, son los únicos 2 trámites por los que yo tendría que ir presencialmente. El resto los puedo hacer en línea a través de las plataformas y de las herramientas con las que cuenta el SAT. Pero si requiriera, está el semáforo, nos ayuda mucho y podemos ver la disponibilidad de las citas. Bien. Sí, justo Félix Rodríguez nos dice que batallan demasiado con la disponibilidad de citas en el SAT, que no hay citas y tardan 6 meses en poder darte para sacar tu firma o tu constancia o resolver tus problemas. Ya, son 2 temas. Recordemos que venimos de la pandemia. En la pandemia no podíamos atender a los contribuyentes. Sí. El SAT se declaró por decreto actividad esencial y no dejamos de elaborar, pero la reducción del personal fue hasta un 60%. Y además, pues las condiciones de que de sana distancia no podía ir la gente. Eso hizo que hubiera un rezago de atención de casi 2 millones de citas, que nos ha costado ir reduciendo, pero la buena noticia es que ya no tenemos ese rezago, ya estamos al día. Y se quedó esa percepción. Entonces, los invitamos a revisar ese semáforo porque de verdad ahí van a ver cada unidad qué disponibilidad tiene. Si está en verde voy a obtener mi cita en menos de 10 días, ¿no? Si está amarillo me voy a ir hasta 20 y si estuviera en rojo, pues más de 20 días.
pero ha mejorado mucho, seguimos trabajando, estamos con la plena convicción de dar el mejor servicio al contribuyente y esto ha mejorado mucho. Las citas, sí hay citas y el otro tema, el de las constancias. La constancia que se generó un problema, decir dos cosas, que ya está la facilidad para que el patrón le pida al SAT los datos de todos sus trabajadores, no tienen por qué ir los trabajadores. Y la otra es que la puede obtener, salió recientemente la posibilidad de obtener tus datos fiscales, incluso un reto SAT, en menos de 1 minuto, siempre y cuando cuentes con esta contraseña y ya te da tus datos fiscales. No hay necesidad de ir a las oficinas por esa constancia y aprovecho el espacio para comunicárselo. Qué bueno que lo aclaras, porque sí, como hubo un tiempo en el que el tema de las citas era engorroso, muchas personas se quejaban, incluso caían en manos inadecuadas que les decían, págame y yo te saco una cita para mañana, si quieres, ya estamos ahí, ¿no? Sí. Eso también es muy común. Diana, ¿hay más preguntas? Sí, tenemos la pregunta de Wendy, gracias. Pregunta, si rento una asesoría, ¿tengo que dar recibos? Accesoria. Accesoria, sí. Accesoria, sí. ¿Tiene que dar recibos? Sí, tiene que dar recibos. Tal vez no le pidan un recibo para efectos fiscales, podría ser que no, pero de todas formas tiene que emitir un comprobante fiscal y ese comprobante fiscal sería con el RFC genérico de público en general. Normalmente si renta una accesoria quiere decir que la persona que le está pagando la renta es para realizar una actividad empresarial o profesional, lo cual entonces sí le va a requerir un comprobante fiscal con todos sus requisitos. El comprobante fiscal es el CFDI. CFDI. Y la otra que nos dices es genérico, ese, ¿cuál es? Sí, por ejemplo, si rento una casa habitación, no me van a pedir comprobante para efectos fiscales, por lo que hace rato también decía Edgardo, pero yo tengo la obligación de expedir comprobante. Entonces, como no me están pidiendo un comprobante para efectos de deducción, yo le voy a poner un RFC genérico, XAXX01010130, que es el RFC genérico que no le aplica a nadie, o sea, no sabe el SAT a quién se lo renté, pero yo sí estoy declarando mi ingreso. Muy bien. Diana. Verónica Irizar pregunta, si prestas dinero y recibes intereses, ¿debes pagar por esos intereses? Sí, ahí paga IVA y paga impuesto de la renta. Sí. Independientemente del monto del préstamo. Sí. Correcto. Bien. Erika Rodríguez, ¿hay algún régimen fiscal que no se pueda deducir impuestos? Los impuestos no son deducibles. Quizá más bien es un régimen en el que no tengas derecho a alguna deducción. Sí hay. Pues sueldos y salarios que no se puede deducir más que las deducciones personales y pues nada más. Dividendos. Dividendos, digamos que el capítulo de otros ingresos, el único caso que puede hacer una deducción es cuando tiene ingresos por intereses del extranjero o de algún otro concepto que puede deducir solamente el ajuste por inflación, pero todos los demás ingresos de ese capítulo no tienen deducciones más que las personales. El reciclo, ninguna deducción en el reciclo para personas. Ya vamos a hablar también de ese tema. Perfecto. Edna Berfón nos pregunta, si se tiene RIF y pensión bienestar e IMSS, ingresos no mayores a 400,000 pesos, ¿se debe presentar declaración anual y qué deducciones se pueden hacer? No mayores a 400,000 pesos. Bueno, pero en el RIF no tenía uno la obligación de presentar declaración anual. No. Entonces no. Ahora, es muy importante saber qué puntos debemos tomar en cuenta al momento de que la factura que nos están dando sea deducible. ¿Qué consideraciones son importantes tener a la mano para que nuestra factura sea válida y no la puedan deducir? Sí, que tenga nuestro RFC correcto. A veces, por ejemplo, en nuestro RFC puede venir una I latina y si le ponen 1, pues ya no es nuestro RFC. Es que nuestro RFC correcto, que también tenga los conceptos adecuados, que si nos retuvieron el impuesto sobre la renta, nosotros retuvimos, venga indicado. Entonces tenemos que cuidar que el comprobante fiscal digital cumpla con los requisitos que marca el artículo 29A de Código Fiscal. La forma de pago también es importante. Sí, porque si, por ejemplo, pagamos algún concepto de más de 2,000 pesos como una deducción de actividad empresarial o profesional, tiene que ser pago con medio electrónico, ya sea financiero más bien, ya sea tarjeta de crédito, débito de servicios, cheque o transferencia. Y si es de menos de 2,000 pesos, lo podemos pagar en efectivo, excepto los honorarios médicos,
honorarios dentales, gastos hospitalarios, gastos de funeral y las colegiaturas, que también tenemos que hacer con esos medios. ¿Hay un tiempo límite para solicitar nuestra factura si por cualquier razón no la pedimos al momento de que se nos prestara el servicio? Pues sí, el emisor la tendría que emitir en un plazo máximo, como marca el reglamento del Código Fiscal, de 24 horas. Pero nosotros podemos solicitarla durante todo el ejercicio y nos da la posibilidad el SAT que podamos obtener el comprobante a más tarde en la fecha que debamos presentar nuestra declaración. Okay. Sin embargo, si no lo pedimos en el año anterior y nos lo expiden en este año, ya no nos va a servir mucho porque la fecha tiene que ser del ejercicio donde pretendemos hacer la deducción. Ya estaría fuera de plazo por los temas del CFDI. Bueno, pues vamos conociendo más del tema reciclo, ¿qué es? En la siguiente cápsula vamos a saber a detalle qué significa este régimen. El régimen simplificado de confianza entró con una iniciativa de buscar que las personas físicas con ingresos menores de 3.5 millones de pesos al año o empresas con menores ingresos de 35 millones de pesos tengan una facilidad de pagar impuestos. Esto está ligado totalmente a un CFDI y lo que busca es eficientar y darle mucho más tranquilidad a las personas físicas y morales a fin de ellos en su iniciativa el SAT cuando propuso este régimen era tratar de eliminar incluso la figura del contador público por la facilidad que podría llegar a tener la forma de determinar los impuestos al amparo de estos regímenes. Hablando de personas físicas, está enfocado a personas físicas que tengan actividad empresarial, actividad profesional o bien arrendamiento. Estas tres actividades no pueden superar los 3,5 millones de ingresos e incluso está la facilidad que puedan también tener ingresos por sueldos y salarios e intereses. A diferencia de las personas morales, ellas son personas morales que traen un esquema con este régimen de ingresos menos deducciones, pero a flujo de efectivo, es decir, las empresas que tributen bajo este régimen ya no tienen que utilizar un coeficiente de utilidad, simplemente van sobre ingresos y deducciones y aplican la tasa que les corresponde, que es el 30%. Las personas físicas, ellas tienen, una vez que tienen estos ingresos mensuales, ellas tienen que pagar declaraciones mensuales y anuales. En cada declaración tienen que ir aplicando una tasa que va del 1% al 2.5% sobre el ingreso que se obtiene cobrado, porque igual, repito, va a flujo de efectivo en el mes que corresponda. Y posteriormente esto a nivel anual lo tienes que declarar, ¿no? ¿Qué facilidades existen también en este tema? Que no tienes que llevar contabilidad electrónica y que puedes utilizar, incluso hay una plataforma en el portal del SAT donde puedes tú cargar o descargar tus FDIs porque son nada más los puros ingresos, ¿no? Quisiera nada más como para acotar y no confundir, en su caso si tuvieras deducciones, esas no te juegan, como lo decía, a nivel de la determinación del ISR, sin embargo para fines de IVA esa parte sí te juega, es decir, si tú tienes ingresos de actividad empresarial y a su vez tienes erogaciones que vayan relacionadas con tu actividad, esas erogaciones para fines de renta no las considerarías, sin embargo, el IVA de esas erogaciones sí entraría para fines de determinar tu IVA mensual, ¿no? El IVA es separado de este régimen, ese no tuvo modificaciones, va con las mismas reglas que conocemos a la fecha. Muchas gracias, Jorge Manzanilla del Colegio de Contadores Públicos. Lo escuché y ya después ya me perdí porque ya es un lenguaje apto para contadores, creo. Régimen simplificado de confianza. ¿Qué significa este régimen, Gary? Claro que sí. El régimen simplificado de confianza es la herramienta que en esta administración optamos para cumplir con una prioridad de este gobierno y de cualquier unidad tributaria en el mundo, considero, que es hacer las cosas muy simples para el contribuyente, que cumplir con tus obligaciones fiscales sea lo más simple posible y va enfocado justamente, como mencionaban en la cápsula, a las personas físicas que tienen ingresos menores a 3.5 millones al año, que no son asalariados, es un régimen distinto. Ahí está. O empresas para las pequeñas, micro y medianas empresas que no van a tener ingresos superiores a 35 millones. ¿Qué beneficios de manera general y tratándolo de hacer muy práctica para la audiencia? Es que voy a tener una tasa preferencial del pago del impuesto sobre la renta. Para personas físicas va del 1 al 2.5, dependiendo
los ingresos y no va a tener deducciones personales, y entonces simplemente es materializar esta cuestión de yo soy Gary Flores, generé 1,000 pesos de ingresos en este año y tengo que pagar 10 pesos. ¿No? Es la manera más simple de facilitar la presentación de las declaraciones, del cumplir con sus obligaciones fiscales en el régimen simplificado de confianza que en su nombre tratamos de plasmarlo, que es partir de la confianza de que ya los contribuyentes en México lo estamos haciendo de manera voluntaria. Ahora, si dices tú que es para los no asalariados, las personas que tienen, digamos, su patrón, que es el que les paga en su mayoría, ¿es para esas personas? No, para ellos no es. Es un régimen que es distinto al de salarios. El de salarios que platicamos en espacios anteriores nos retiene el empleador, prácticamente no nos enteramos, y solo si tuviéramos algunas deducciones en la presentación de la declaración anual vamos a poder hacer el cálculo y tener un saldo a favor, o tablas o a cargo, ¿no? Pudiera ser. Es para otro tipo de personas. Tú no estás en los asalariados, vas a tener alguna actividad comercial, vas a tener algún ingreso. Para personas físicas es optativo el régimen simplificado de confianza. Para personas morales es obligatorio si estás en el supuesto de los 35 millones. ¿Se hace declaración mensual o anual? Sí, pero nada más complementando el comentario de Gary. No necesaria, o sea, sí puede tributar con RECICO, régimen simplificado de confianza, y aparte tener ingresos por sueldos y salarios. No está peleado, o sea, sí lo puede hacer. ¿Y bajo qué régimen estoy presentando mi declaración? Se presenta una declaración por los ingresos que se obtuvieron por sueldos y salarios, en donde se comentaba igual en una cápsula que tengo la oportunidad de hacer mis deducciones personales, y en la propia declaración, en RECICO, presento mi declaración con los ingresos obtenidos durante el ejercicio, menos los pagos provisionales que se hicieron. Y, por ejemplo, en este caso del RECICO me doy de alta también en el SAT, y también va a aparecer toda ya mi documentación como en el régimen anterior, rellenado. Correcto, sí, la diferencia, como comentaban también en la cápsula, es que en el RECICO es una cuestión de flujo de efectivo, ¿no? Así es como se van a determinar los impuestos, mientras que en los otros regímenes es una cuestión de devengo, ¿no? Entonces va enfocado al flujo de efectivo, y las tasas pues van a ser preferenciales, van a estar exentos también de presentar algún tipo de declaración, como es la DIOT, ¿no? De operación con terceros. Otro de los regímenes, actividad empresarial y profesional. ¿En qué casos nos tenemos que dar de alta en este régimen? Pues en el régimen de actividad empresarial y o profesional, ellos pueden estar también como recicos, ¿sí? Incluso los arrendadores, personas físicas, también pueden estar como recicos. Sin embargo, si la persona física con actividad empresarial o profesional es accionista de una empresa o es socio de una empresa, no podría estar en RECICO, aun cuando sus ingresos fueran pequeños. Entonces tendría que inscribirse en el régimen de actividad empresarial y o profesional. Y si, por ejemplo, el arrendador, persona física, tiene ingresos, digamos, por otros conceptos del capítulo 9, otros que no podría combinar con el RECICO, pues entonces también tendría que inscribirse como actividad de arrendamiento. ¿Y tiene que hacer su declaración de impuestos? Ellos, los que se inscriben en el régimen, por ejemplo, el régimen general de actividad profesional o empresarial, tienen que presentar sus pagos provisionales mensuales y tienen que presentar también su declaración anual. En los pagos provisionales mensuales acumulan los ingresos, es flujo de efectivo también, generalmente. Los ingresos que obtienen en el mes de que se trate, y le restan las deducciones autorizadas de ese propio mes. ¿Cuáles son las deducciones autorizadas? Las que son necesarias estrictamente para poder realizar su actividad. Si, por ejemplo, es un médico, pues va a poder deducir tal vez sus materiales de curación, sus medicamentos, su alcohol, etcétera, el pago de salarios y demás. Gracias, Virginia. Volvemos. El impuesto sobre la renta, o ISR, se aplica sobre los ingresos que obtiene el contribuyente, como los salarios, honorarios, arrendamientos y la venta de inmuebles. Si no presentamos la declaración estando obligado a ello, entonces nos puede llegar un recordatorio.
hacer recordatorios a través de buzón tributario o por correo electrónico. Todas las personas físicas que tengan ingresos en general tendrían que presentar su declaración. Esto es como regla general. Sin embargo, hay algunos exceptuados, por ejemplo, los trabajadores que únicamente perciben ingresos por salarios y que solamente recibieron ingresos de un solo empleador y sus ingresos no excedieron de 400,000 pesos, sus ingresos acumulables no fueron mayores de 400,000 pesos, no están obligados a presentar declaración anual. Son alrededor de, para personas físicas, 9 regímenes. Los principales son sueldos y salarios, ¿no? También ahí estamos la mayoría. ¿Quién hace el alta en el RFC? Puede ser la misma persona física que vaya y se dé de alta ante las oficinas. La persona moral también puede darlos de alta en ciertas aplicaciones con el RFC correspondiente y así ya empezar a pagar los impuestos. La moclave la asigna a la propia autoridad y ese es para distinguir a las personas. Pueden haber homónimos, o sea, que tienen el mismo nombre e inclusive que nacieron el mismo día, ¿no? Entonces, con la homoclave ya se distingue entre una persona y otra. ¿Y quién pierde, no? Por ahí decían, pues perdemos todos. Cada vez que alguien por alguna razón no paga sus impuestos, perdemos todos porque el país no tiene, el Estado no tiene, el gobierno no tiene la manera de operar y de prestar los servicios a los que está obligado. UMA son las unidades de medida y actualización que a partir del decreto constitucional del 27 de enero del 2016 se prohibió que los salarios mínimos se siguieran utilizando como límites, unidad de cuenta, referencia, para fines ajenos a la naturaleza del salario mínimo. Se ha incrementado el cobro de impuestos de manera muy importante durante esta administración. En 3 años y medio se ha recaudado más de lo que se recaudaron en los 6 años de la administración anterior. Entonces quizás sí estamos pagando los mismos, pero algunos que no pagaban como tenían que hacerlo lo han venido haciendo, que son principalmente las grandes compañías. La PRODECON apoya en relación a actos de autoridad fiscal que obviamente afectan a los contribuyentes derivado, por ejemplo, lo puedo decir porque les emiten cartas de invitación, requerimientos, multas, ¿sí? Invitaciones de que no han presentado de manera correcta las declaraciones o han omitido a presentarlas. Entonces, acuden con nosotros, les brindamos nuestros servicios de la Procuraduría con la finalidad de revisar al contribuyente su situación fiscal. Nosotros hacemos una revisión integral de su situación fiscal. Verificamos su constancia de situación fiscal, su opinión de cumplimiento de obligaciones y con ello le indicamos al contribuyente las obligaciones a las que está afecto. O bien hay contribuyentes que apenas van a emprender un negocio, van a realizar una actividad y acuden con nosotros para que les expliquemos en qué régimen fiscal les corresponde o cuál es el más conveniente en base a los ingresos que van a percibir, así como la actividad que van a realizar. En varios talleres y webinarios que impartimos, explicamos al contribuyente la importancia que estén revisando de manera mensual los visores. Tenemos visores de deducciones personales y visores de nómina. De ellos pueden estar revisando si los CFDI que les han emitido o los que han recibido son correctos. Dentro de los visores de deducciones personales puede visualizar la información de los comprobantes que a él le han emitido por tipo de deducción, ya sea por honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, por gastos médicos mayores, servicios funerarios, por créditos hipotecarios. Es para que ellos puedan verificar la información en relación a los gastos que han realizado y que son deducibles para presentar su declaración anual, que van a disminuir la base del impuesto. Dentro del portal del SAT, en el apartado de personas, y viene lo que corresponde a declaraciones, viene la liga de los visores. Y dentro de este apartado de visores viene tanto el de visor de nómina como el visor de deducciones personales. Nosotros tenemos varios canales de atención, por ejemplo, atención personalizada, atención virtual. También tenemos a través de medios remotos como es correo electrónico, teléfono y chat y escrito. Así es. Diana, ¿tienes más preguntas del público? Sí, tengo la pregunta de Elena Argüello. Ella está en el régimen de asalariados, pero tengo un hermano en Estados Unidos,
me manda remesas a mi cuenta para que yo le dé a mis papás que son de la tercera edad. ¿Eso me cuenta como ingresos extra y afectaría mi declaración? ¿Qué le podemos decir, Pues, Edgar? Ahora sí que, Adelante, bueno, Edgar. es que, pues, a ver, si viene de Estados Unidos o de cualquier otro país y ya pagó impuestos allá, bueno, se puede tipificar eso como una donación o algo, no sé, para que no le afecte a la cuenta bancaria de la persona que está recibiendo el dinero. Máxima que es para sus papás. Entonces, ahí, digo, podría caer en un supuesto de exento. Pero, vamos, todo es fiscalizable y el SAT no me dejará mentir, Gary, en el sentido de que si se ve incrementado nuestro patrimonio, pues es un ingreso y tendríamos que demostrar de dónde viene ese ingreso, ¿no? Entonces, pues sí, podría caer en el supuesto de que tendría que pagar algún impuesto por este ingreso obtenido. Perfecto. Diana, gracias. Claudia Briones, si estoy como asalariado y tengo una inversión en CETES, ¿tengo que presentar declaración anual? ¿Y en qué momento y qué cantidad de impuestos tengo que pagar de los intereses de esa inversión? Bueno, pues si Virginia. tiene ingresos por salarios y la suma de los ingresos por salarios acumulables más los ingresos por intereses reales de esa inversión en CETES no excede de 400,000 pesos, no tendría obligación de presentar declaración anual. Si excede, entonces, esos intereses son más de 100,000 pesos, intereses reales, entonces tendría que presentar declaración anual. La institución financiera le retiene el impuesto, el cual puede acreditar en su declaración anual. Muy bien. Excelente. Mafer Carreño, ella es jardinera y tiene 3 empleados. ¿Cuál es el régimen que más le conviene? Pues algunos jardines los tiene por servicios por mes y la mayoría son servicios esporádicos. ¿Qué le podemos decir? ¿Puede elegir el régimen? Sí, puede elegir, obviamente no va a ser el de asalariados, puede ser el de servicios profesionales. Entiendo la pregunta es, ella es la empleadora, ¿verdad? Así es. De Sí, los la trabajos. Sí, empleadora. pues tendría que ser el de servicios profesionales. Activo empresarial. O el de empresarial, dependiendo de cómo va a prestar los servicios, ¿no? Y la temporalidad de los mismos. Y tendría una obligación más como retenedora por sueldos y salarios, o sea, que no se pierda de vista esa parte importante de las personas físicas cuando tienen empleados propios. Tienen que hacer las retenciones correspondientes de impuestos sobre la renta, o sea, porque ahora ya tiene empleados, y darlos de alta en el Seguro Social. Entonces, así sea 1 o 3, de 1 para si arriba. tiene de 1 para arriba, tiene que hacer esos, cumplir esos con esas trámites. obligaciones. Sí, máximo en esta actividad de jardinería, pues, tener algún accidente, hay alguna corresponsabilidad con los dueños de la casa donde están haciendo el trabajo. Entonces, sí es importante que también cuiden todas esas obligaciones adicionales cuando es uno empleador. Muy bien. Diana. Claro, y Carolina de la Torres, mi esposo es jubilado y también recibe pensión del IMSS. Si en su recibo de nómina de jubilado le retienen el ISR, ¿por qué también tiene que declarar anualmente al SAT? ¿Por qué tendría que declarar? Bueno, tal vez la jubilación que le están pagando es mayor a las 15 UMAS que decíamos, entonces por eso es que le retienen el impuesto. Y como tiene 2 pensiones simultáneamente, entonces se considera que tiene 2 empleadores, porque el que recibe una pensión se considera que es ingreso por un servicio personal subordinado, entonces por eso es que presenta declaración. Muy bien. Había otra pregunta que va directamente para el SAT. Si había esta declaración de una persona que decía que el SAT hacía hasta lo imposible para no regresarles nada y que de acuerdo con el llenado previo de la declaración se estaba cumpliendo como lo marcaba la ley con la devolución que se le tenía que hacer. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay manera de alterar para que no te regresen lo que te corresponde por deducciones? De alterar por parte del SAT, no, de ninguna manera. El tema de las devoluciones en personas físicas, cabe aclarar que ya desde hace unos años es de manera automática y el depósito se hace en no más de 5 días hábiles. Cuando tú ingresas al sistema y presentes tu declaración, va a venir prellenada, como lo comentamos, con tus ingresos y las deducciones que tuvieras derecho. Y te va a arrojar un saldo a favor o a cargo. Estamos hablando de saldos a favor. Si tú no tienes ninguna duda, si los datos que encontraste estás de acuerdo
Si la información que viene en la declaración es la correcta y tú la presentas que realmente es un par de clics, porque ya la información viene cargada, la devolución se va a hacer de manera inmediata. Donde sí es donde pues, se vuelve sujeta quizá de una revisión, cuando tú modificas esos gastos, incorporas nuevos gastos a la declaración y entonces, como es información que el SAT no tenía, quizás sea susceptible, y no en todos los casos, de una dictaminación por parte de un servidor público, pero si procede se terminará devolviendo. No hay ningún interés de la autoridad de no devolver algo que es un derecho del contribuyente. Al contrario, Ahora, lo hacemos sí, en el menor tiempo posible. En temas de devoluciones generales, en el 2022 el promedio de días que se estuvieron realizando fue de 22 días, cuando la disposición legal te habla de 40 días que va a tener la autoridad. Entonces estamos en un constante esfuerzo por hacerlo de la manera más eficiente y más rápida, porque entendemos que es un derecho y que es muy importante el flujo para las empresas o para las personas. 40 días o 22, dependiendo del momento en que presentemos la declaración. No, ese es para las devoluciones de manera general. Ah, muy bien. La ley dice que la autoridad va a tener 40 días una vez que la empresa o la persona solicitó su devolución. Pero en el tema de personas físicas, a partir de la declaración anual, se hace de manera automática. Por eso es mucho más difícil. Invitaríamos a la persona que nos hace la pregunta que se acerque con nosotros para revisar su caso en particular y si hubo algún problema. Hay muchos supuestos. En ocasiones incluso la cuenta clave a la que solicitan se haga el depósito o la que tienen inscrita en el padrón ya no la tienen activa o alguna situación y el SAT no puede hacer el depósito porque lo rechaza el banco. Entonces a veces es tan simple como eso, de que faltó ahí actualizar la cuenta o la que teníamos por alguna cuestión el banco no permite el depósito y hasta que se acercan con un caso de aclaración o van a una oficina, es cuestión de cambiar la cuenta para que puedan ver reflejado. Entonces no hay manera de que eso se lo depositarían a otra persona. No hay manera. No hay manera de que mis gastos que me va a regresar el SAT caigan en manos de otra persona, aunque hubiera porque hay un error en mi número de cuenta clave. No, porque va ligado con el RFC y con el nombre, sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con Andrés Castuera. Está listo. Arriba el telón, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a una obra de un clásico del teatro mexicano, porque por supuesto que tenemos a nuestras autoras y nuestros autores que ya se han consolidado y desafortunadamente no son tan recurridos en la cartelera. Por eso, tan emocionante la noticia de una obra de Óscar Liera que lleva por nombre Dulces Compañías, que en realidad reúne dos historias cortas escritas a mediados de los 80s de que es uno de los dramaturgos más encomiables de lo que en su momento se llamó la nueva dramaturgia mexicana. Lo interesante de esta obra de Liera es que cuando él escribe estas dos historias que suceden en el mismo lugar, con un par de meses de diferencia, pero con un personaje que es justamente el tipo, el individuo, es decir, este personaje no tiene nombre propio, que visita a dos de las personas que viven en ese edificio y los visita como un extraño. ¿Qué pasa cuando llevamos a un extraño, cuando queremos meter un extraño en nuestras vidas por la soledad, porque a nuestra vida le falta emoción y de pronto dejamos que esta persona entre a nuestra vida? Óscar Liera en los 80s ya veía los riesgos, ya veía todo lo que implicaba estar acompañándose de extraños. Imagínense si Óscar Liera hoy, en el 2023, con toda la existencia de las redes sociales, con todas estas redes para conocer gente, lo que no escribiría. Y de verdad asusta la vigencia de este tema, donde justamente meten a su departamento a esta persona solamente porque se sienten solas. Y bueno, las cosas pues difícilmente terminarán bien. Y por eso este nombre, que finalmente es un sarcasmo, porque a Óscar Liera le encantaba el humor negro, que es Dulces Compañías. Vamos a ver estas imágenes tomadas ahí de una de las funciones en la Sala Novo del Teatro La Capilla. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no deben perderse esto que se llama Dulces Compañías. No hay que conocerse. Yo no puedo así como los animales llegar a eso y a Dios, y uno ni siquiera se da el nombre.
En este caso, por ejemplo, Liera creo que estaba muy adelantado a su época realmente para poder haber escrito este tipo de texto. Y ahora, pues lo vemos que es algo que sucede, ¿no? Antes a lo mejor podría la gente pensar que no sucedía, pero yo creo que donde se le ocurrió es porque sucedía. Pero a lo mejor se veía más a la distancia. Y actualmente lo vemos pues casi todos los días, en todos lados, ¿no? O sea, este tipo de violencia que existe, a la que estamos sometidos de repente. El Principito. Un chavo bien acelerado, que se la vivía en los planetas. Era todo un alucine. Tenía su florecita el chavo y la quería un resto. ¿Te imaginas? Conocer a un principito que tiene su florecita y que se la pasa viajando por los planetas y teniendo contacto con gente que no tiene nada que hacer o no tiene tiempo para nada. Dulces Compañías es una historia desgraciadamente vigente y es una historia que nos habla de soledades, pero también nos habla de esta pobredumbre que tenemos como sociedad, ¿no? Son 3 personajes que están solos, son 3 personajes que han evolucionado y han tomado esa soledad y la han transformado en la vida, en su vida. Yo, por ejemplo, no conocía a mis padres, no sé si tengo hermanos, sepa la bola. Toda mi infancia me la pasé entre pinches curas que eran los dueños de los orfanatorios. ¿Ah? No, llévatelo. Mejor te vas. Ya hemos platicado a gusto y compras tu hierba. Pero es que ya me eché el último cigarrito de la noche. Solo me hacía falta el refine. Una historia de soledad, de dolor, de una profundidad insondable. Habla de muchas carencias en las cuales no solo estos personajes, sino la mayoría de la humanidad se mete y les es difícil salir. Habla de, pues sí, estos lugares que son difíciles de curar y que permean en toda la sociedad. Tienes razón. No es tu casa. Es una fórmula que... Ganan las fórmulas. De acuerdo, no se hable más. Pero que quede claro que no es tu casa, es mi casa. Y el baño, que forma parte de mi casa, está allá y puedes pasar, está limpio. Ojalá se llevaran esta idea de que estos textos sucedieron y que estos hechos pasaron y que esto ya no ocurre. Desafortunadamente, la gente cuando sale nos dice es que esto lo viví o sé de alguien que lo vivió la semana pasada o sé de alguien que le pasó así. Y de cómo, justo, pues otra vez regresando al tema de Oscar Liera, cómo es tan actual el tema, en este caso de las Dulces Compañías. Ahora sí. Ponte a descansar. Pues ahí, las Dulces Compañías, y justamente platicando con Marco Vinicio Estrella, uno de los actores que ustedes vieron, nos imaginábamos de verdad lo que Oscar Liera le agregaría a esta obra, porque antes, bueno, la soledad era la soledad y uno tenía que combatirla buscando de alguna forma la compañía, pero hoy en día a veces esta búsqueda de la compañía nos pone más solos, porque las redes sociales han vuelto que la soledad sea un caldo de cultivo para estas personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, que lo único que están buscando es una dulce compañía. De verdad, bravo por montar a los grandes de las grandes dramaturgas mexicanas, y por eso tenemos esta sección solo de teatro mexicano. No se pierdan entonces Dulces Compañías, que estará los sábados que quedan. Ahora sí que hasta el 29 de abril, todo lo que va de este mes que va a comenzar, y todavía la pueden ver ahí en la Sala Novo del Teatro La Capilla, que está en Madrid, número 3, en Colonia del Carmen, Coyoacán, los sábados a las 6 de la tarde. Y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Muchas gracias, Andrés. Gracias también a quienes han participado a lo largo del programa. Hay todavía muchas dudas en torno a lo que es el pago de impuestos, pero vamos a ir cerrando sobre la importancia que tiene. Estamos en el mes de abril y vamos a resumir un poco. ¿Por qué es importante que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales en este mes? Bueno, de entrada, pues es una obligación que tenemos por ley.
Entonces, debemos cumplir con esa obligación, si no, pues somos acreedores a cualquier sanción que ya mencionamos anteriormente. Tenemos la posibilidad de hacerlo o no de acuerdo a los supuestos en los que caigamos dentro de la propia ley, pero si ya estamos obligados, entonces sí debemos hacerlo sí o sí dentro del mes de abril. Además del SAT, ¿qué otros servicios podemos recibir por parte de quienes tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales por parte de ustedes? ¿Qué otros servicios? En el SAT, pues el SAT se dedica a la recaudación de los impuestos. Hacemos el alta del Registro Federal de Contribuyentes a través de nuestra Administración General de Servicios al Contribuyente. Tenemos atención en línea, tenemos un chat, tenemos la página del SAT donde pueden presentar cualquier caso de aclaración. Y estamos en 158 oficinas a lo largo de todo el país. Para el periodo de declaración anual se amplían los horarios de atención e incluso en las últimas 2 semanas de abril, dependiendo la situación, se puede llegar a abrir las oficinas en sábados para facilitar a la gente. Y si me permites, para un poco cerrar y distinto al tema de personas físicas, estamos terminando el periodo de declaración de personas morales. Normalmente es hasta el 31 de marzo. Hasta mañana. Hasta mañana, pero como cae en viernes, la disposición dice que se extiende al siguiente día hábil, que es el lunes 3 de abril, pedirle a las empresas que cumplan con su obligación y, como decía Edgardo, evitar requerimientos, multas, algún tipo de sanción e incluso cuestiones penales, como mencionaba Virginia también en algún momento, y aclarar al auditorio que no hay ningún tipo de prórroga. Se pudieron presentar la declaración desde enero, hubo muchas empresas que la empezaron a presentar desde enero. No dejar las cosas al último día, eso nos ayuda, se puede atorar algo. Y cualquier duda que tengan, por favor acérquense, tengan confianza y estamos para atenderlos. Muy bien. Virginia, ¿cómo cerrarías el programa? Yo cerraría diciendo que tenemos que cuidar qué obligaciones tenemos. Hay que revisar si tenemos ingresos en copropiedad, hay que revisar si tenemos ingresos en sociedad conyugal y que tuviéramos que declarar. Hay que revisar lo que decía también en las cápsulas, si tuvimos herencia, si tuvimos una venta de casa-habitación, si tuvimos un donativo, si tuvimos un préstamo, porque tal vez, aunque no sean ingresos, tendríamos que declararlos. Hasta un premio, ¿no? Sí. ¿Hasta un premio también? Sí, también. Hay que aunque declarar. Es pago definitivo. Bueno, pues ya sabemos que si cumplimos con nuestras obligaciones fiscales no vamos a tener problemas. Si necesitamos ayuda, ahí está el SAT también para recibir cualquier duda, inquietud acerca de cómo podemos presentar nuestra declaración. La Prodecop también está ahí en atención al público. Muchas gracias. Gracias por haber respondido a las dudas del auditorio. Gracias, Diana Laura. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Sigan en el 11. Gracias.